Muy buenos días. El título de este trabajo es Diagnóstico clínico de mediastinitis posterior a cirugía cardiovascular en adultos, realizado en la Clínica Cardiovid en conjunto con el grupo de infectología, nuestros dos infectólogos de la institución, infectólogos de adultos, coordinación de laboratorio y epidemiología clínica y el grupo de cirugía cardiovascular. ¿Y por qué es importante hablar del diagnóstico de mediastinitis en los pacientes de cirugía cardiovascular? Porque tenemos una tasa de readmisión global cercana al 27%, específicamente en estos pacientes de cirugía cardiovascular. Recordemos, los contextualizo, que la Clínica Cardiovid pues, se especializa precisamente en patología cardiovascular y contamos con un servicio de cirugía cardiovascular tanto de adultos como niños, con una población bastante significativa y con una cantidad de cirugías bien interesante. Y la readmisión asociada a situaciones o circunstancias propias de la cirugía alcanza el 87%. La readmisión asociada a un proceso de infección, casi un 17%. Y las tasas de mediastinitis van desde 0.3 hasta 7.5%, que no solo es relevante por la frecuencia de presentación, sino por la alta mortalidad que puede alcanzar hasta el 60%. Para el médico en nuestra institución y en varias instituciones de la ciudad, no es infrecuente verse enfrentado en este escenario a un paciente con antecedente de cirugía cardiovascular que ingrese por secreción de la herida quirúrgica sin otras manifestaciones clínicas, sin fiebre y sin dolor. Entonces, ¿cuál sería la conducta más apropiada frente a un paciente como estos? Podríamos decir, no, se puede mandar el paciente para la casa, es normal que tenga secreción de la herida quirúrgica, en ocasiones sí, pero tendríamos que individualizar esa respuesta. O ingresamos a todos los pacientes al servicio de urgencias para realizarle control de reactantes de fase aguda, tomar cultivo de la secreción en todos los pacientes, o realizar tomografía de tórax y hemocultivos a todos los pacientes, o llamar al cirujano cardiovascular. Y es difícil tener una respuesta precisa cuando una conducta apropiada puede incluir varias de las respuestas. Nosotros quisimos evaluar, el examen físico con base en la evidencia existente, si nos podría ayudar solo el examen físico a dar o el examen clínico como tal del paciente a dar una respuesta más precisa. Realizamos una búsqueda en PubMed y encontramos 118 estudios de factores de riesgo para mediastinitis, 47 estudios sobre la utilidad de la tomografía de tórax, en las cuales encontramos una muy buena sensibilidad cercana al 97%, pero con una especificidad muy regular, inferior al 50%. Un estudio sobre ecografía exploratoria y 9 estudios sobre medicina nuclear, en los cuales también encontramos una sensibilidad superior al 95%, pero una muy mala especificidad. Y es muy importante lograr llegar a un diagnóstico rápido y preciso de la mediastinitis, porque esta es una condición, como muchas condiciones en medicina, en las que el tiempo es bastante apremiante. Requiere una intervención quirúrgica temprana, o sea, no solo mejora con el tratamiento antibiótico, sino que este paciente debe ser llevado a cirugía cuanto antes, dada la alta mortalidad con la que se relaciona. Entonces, hasta ahora en medicina siempre se ha dicho o hemos escuchado generalmente que el diagnóstico de la mediastinitis es un diagnóstico clínico. Nosotros quisimos, pues nos preguntamos si realmente esto sí era tan evidente decirlo, y quisimos construir este trabajo con base en nuestra propia experiencia. Este trabajo revisa las características clínicas de una serie de adultos con mediastinitis después de cirugía cardiovascular en la Clínica Cardiovid. Utilizamos la base de datos de cirugía cardiovascular, la cual está disponible desde el año 2005 con un considerable número de variables con seguimiento prospectivo, y la base de datos del Comité de Infecciones, que estaba fundamentada en los criterios CDC para hablar de infección de sitio operatorio a 30 días y desde el año 2014 90 días. Es un estudio observacional analítico en adultos con mediastinitis en posoperatorio de cirugía cardiovascular, según criterios CDC vigentes a la fecha del diagnóstico.
Como les mencionaba, los casos fueron recopilados desde la base de datos del Comité de Infecciones y de Cirugía Cardiovascular en el periodo comprendido desde el 1 de julio del 2009 hasta el 30 de junio del 2016. El análisis de los datos lo realizamos con el software SPSB 21 y el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la institución. Entonces vemos acá como el proceso que elaboramos con los datos, revisión de la base de datos del Comité de Infecciones sobre los casos de mediastinitis documentados en el periodo específico. Revisamos la base de datos de cirugía cardiovascular, particularmente para evaluar las características de las cirugías y las características de estos pacientes. Revisamos las lecturas de las tomografías de tórax, revisamos los paraclínicos, se revisó además la historia clínica de estos pacientes, todo esto lo condensamos en un archivo de Excel para su posterior análisis e interpretación de estos datos. ¿Y qué obtuvimos? Entonces, en este periodo comprendido desde el segundo semestre del 2009 hasta el primer semestre del 2016, se realizaron 2.941 cirugías con esternotomía en adultos. De estos, 66% correspondían a población masculina con un promedio de edad de 59 años. De este total, 2.941 cirugías, 61 casos fueron documentados de mediastinitis, 72% fueron hombres y con un promedio de edad de 62.9 años. En esta tabla, ¿qué quisimos evaluar? Quisimos evaluar la incidencia de mediastinitis según el tipo de cirugía realizada. Entonces, la cirugía de revascularización coronaria o conocida como bypass fue, digamos, la población más grande con 1.320 casos, de los cuales se presentaron 34 mediastinitis. La cirugía valvular, 980 pacientes, 7 casos de mediastinitis para un 0.71% pues como tasa, y la cirugía mixta, que involucra tanto cirugía de bypass o revascularización coronaria y cirugía valvular, es una cirugía un poco más compleja, fueron 11 casos de mediastinitis para un 3.99, corrección de aneurisma de aorta ascendente 12.12, trasplante cardíaco 1.88, cirugía cardíaca congénita de adultos 0.71%, otras cirugías cardíacas con circulación extracorpórea 9% y masa intracardíaca 0%, para una tasa global del 2,07%, pero recordemos que aunque aparentemente es una tasa un poco elevada, estamos hablando de un periodo acumulativo. Las tasas las hemos venido reduciendo, más adelante les voy a mostrar cómo ha sido la evolución y el comportamiento de estas infecciones en la institución. Aquí vemos entonces que la revascularización miocárdica representó el 56%, mientras que si lo sumamos con la cirugía mixta, que es tanto valvular como revascularización miocárdica, el porcentaje asciende hasta 74%, y cirugía valvular, que representó un 35% de estas mediastinitis. La evolución, esta gráfica es bien interesante porque aquí vemos la evolución o el comportamiento de estas infecciones en la institución desde el año 2009. Vemos que para el año 2009 y comienzos del 2010 teníamos un pico de incidencia muy alto. Ya en el 2010 ingresaron, digamos, como los infectólogos a nuestra institución y comenzaron unas medidas digamos, unas medidas correctivas y se tomaron unas medidas de prevención en la institución, con lo cual redujo significativamente, digamos, la incidencia de infecciones. En el año 2013, como pueden ver, nuevamente tuvimos un pico de incidencia de las mediastinitis que estuvo relacionada con un cambio en la flora de la institución debido a la atención de pacientes extranjeros. Se tomaron medidas pues frente a esta situación y hemos logrado sostener en el tiempo la minimización de los casos de mediastinitis. Inicialmente quisimos evaluar los síntomas y los signos clínicos de los pacientes y encontramos como motivo de consulta principal el dolor. Los pacientes consultaron principalmente por dolor en un 73.8%.
Por secreción en la herida quirúrgica, 62.3%. La fiebre se documentó en 50% de los pacientes, lo cual es bastante interesante porque creeríamos que ante un proceso infeccioso tan importante como una mediastinitis, encontraríamos más fiebre y solo se presentó en el 50% de los casos. Entonces, la ausencia de fiebre no descarta el diagnóstico de mediastinitis. Disnea, que es la dificultad respiratoria, en el 21% de los casos. Frente a los signos clínicos del paciente al ingreso, encontramos secreción de la herida quirúrgica, 75%. Y ustedes pueden ver que hay una diferencia tanto en el motivo de consulta como en el signo clínico evidenciado por el médico de la secreción de la herida. Y esto se debe a que cuando el paciente consulta y por secreción en la herida y sospechamos que hay una mediastinitis, el cirujano realiza unas maniobras mecánicas sobre el esternón para valorar la estabilidad de este hueso. Entonces, muchas veces estas maniobras estimulan la secreción en el esternón. La inestabilidad esternal en el 65% de los casos, dehiscencia de herida, fístula 49%, clínica de derrame pleural en el 29% y clic esternal, que tradicionalmente se ha documentado en la literatura médica como un signo bastante relevante para hablar de mediastinitis, realmente se presentó en menos del 20% de los casos. Evaluamos entonces el tiempo promedio entre la cirugía y el inicio de los síntomas y los signos clínicos en el paciente para tratar de identificar si alguno de esos síntomas o signos clínicos se presentaban en forma más temprana para sugerir la infección. Evaluamos entonces los periodos comprendidos entre 5 a 10 días posoperatorio, 11 a 16 días posoperatorio y superior a 17 días. Realmente no encontramos digamos como un hallazgo clínico específico o una asociación clara, porque como pueden ver, el motivo de consulta más frecuente fue el dolor en el pecho y no hay una diferencia, es prácticamente igual en los 3 periodos de tiempo. Listo. Así mismo fue el comportamiento de todos los otros signos y síntomas del paciente. Evaluamos posteriormente el tiempo promedio entre el inicio de los síntomas y las reintervenciones, es decir, el momento en el que el paciente vuelve nuevamente a ser llevado a cirugía. No encontramos tampoco una relación clara, ni en el periodo de tiempo, ni con ningún signo o síntoma preciso. Sencillamente, de pronto es un poco relevante la secreción evaluada por el cirujano en el sitio de la herida external, que de pronto en las primeras 24 horas sí fue bastante sugestivo y se llevó más tempranamente a cirugía, pero no encontramos una asociación clara. Uno de nuestros infectólogos de la institución, el doctor Gustavo Roncancio, realizó esta combinación de síntomas y signos para tratar de buscar si siendo, digamos, las combinaciones más frecuentes, encontrábamos un porcentaje de presentación más alto, pero realmente vemos que no. Las combinaciones más frecuentes como secreción y dolor, secreción y dehiscencia de la herida, dolor e inestabilidad external, superan por poco el 50%. Si bien los criterios SIRS han venido cada vez pues, en desuso, los estamos utilizando cada vez menos, para la época en la que se realizó el diagnóstico de estos pacientes sí estaban perfectamente vigentes. Entonces quisimos evaluar la incidencia de los criterios SIRS en los pacientes con mediastinitis. Encontramos fiebre, como ya lo habíamos dicho previamente, en el 50% de los casos, todos con temperatura superior a 38 grados, taquicardia en el 60.7%, taquipnea 36.1%, leucopenia en el 1.6%, leucocitosis 16.4% y choque en el 16.4% de los pacientes. Hay varios estudios que sugieren de pronto una relación en la sumatoria de los criterios SIRS con la mortalidad. Nosotros quisimos evaluar si teníamos esta misma asociación con nuestra población estudiada y no encontramos realmente esta asociación. Como pueden ver en la gráfica, hubo 2 casos de mortalidad sin ninguno de los criterios SIRS, 4 casos con un criterio, 6 casos de mortalidad con 2 criterios, pero un solo caso de mortalidad con 3 criterios, pues con la sumatoria de 3 criterios.
nosotros consideramos que tal vez esto pudo haber estado afectado por el tamaño de la muestra. En cuanto a la microbiología, fueron tomados 49 hemocultivos en los 61 pacientes incluidos, o sea, el 80% de la población. Los hemocultivos fueron positivos en el 44.5% en 22 de estos pacientes y encontramos particularmente como microorganismos involucrados los cocos gram positivos, donde Staphylococcus meticilino sensible representó el 45.5% y Staphylococcus aureus meticilino resistente en segundo lugar. Los bacilos gram negativos representaron el 31.8%, en primer lugar Enterobacter cloacae con 13.6%, seguido de Serratia marcescens y Klebsiella pneumoniae en el 9.1%. Quisimos evaluar si de los signos y síntomas en el paciente había alguno que estuviera más relacionado con la positividad de los hemocultivos. Encontramos solo la taquicardia, que representó el 89% de esta positividad, y particularmente realizamos después la evaluación específica con cada uno de estos microorganismos para tratar de identificar, o sea, comparando estos microorganismos con la tabla que ven a su izquierda, a la derecha. Y no encontramos tampoco una asociación específica con un síntoma o con un signo clínico específico por ningún germen. En cuanto al cultivo tomado del sitio operatorio de la herida quirúrgica, que este cultivo ya lo toma el cirujano, se realizaron estos cultivos en el total de la población estudiada. Los cultivos positivos resultaron positivos en 54 de estos 61 pacientes, 88.5%, fue polimicrobiano en el 16.7%, monomicrobiano en el 83.3%. Un caso se documentaron 3 microorganismos, Pseudomonas aeruginosa, Morganella morgani y Providencia stuarti, y en 8 casos combinaciones de 2 microorganismos. Como vemos en la imagen, también Staphylococcus aureus estuvo pues como dominante como agente etiológico, y realizamos nuevamente esa búsqueda con los signos y síntomas por cada microorganismo y no encontramos una asociación precisa con un hallazgo clínico específico. Entonces, en conclusión, la mediastinitis para el médico es un reto. Hacer el diagnóstico no es tan fácil como hasta ahora habíamos considerado. La exploración clínica inicial puede fallar para detectarla y ante la sospecha se debe hacer un adecuado seguimiento al paciente y complementar la exploración. Entonces, tomar una conducta inicial con ellos puede ser un poco difícil. En cuanto a la discusión, hemos discutido esto particularmente con el grupo de cirugía cardiovascular de nuestra institución. Yo hago parte de ese grupo en apoyo como médica general y la institución ha desarrollado digamos que un servicio que denominamos corredor quirúrgico, donde estamos haciendo un seguimiento más estrecho de los pacientes de cirugía cardiovascular. Y a pesar de que cuando damos de alta al paciente de la clínica, en su posoperatorio, al tercer o cuarto día de haber sido operado, tiene una revisión en las primeras 48, máximo 72 horas, y a veces este periodo, digamos, se queda corto para que el paciente llegue con unas manifestaciones clínicas bien sugestivas. Sin embargo, el seguimiento nos ha garantizado tener mejores resultados. En cuanto a la técnica quirúrgica, se ha modificado en algunos pacientes que tienen más riesgo de desarrollar mediastinitis. Los cirujanos describen que prácticamente hacen un cerclaje external, la sutura es con alambre, pero cuando son pacientes muy obesos o mujeres que tienen mamas muy prominentes, tienen que hacer un cierre muchísimo más hermético, como un cerclaje de ese esternón, y eso nos minimiza uno de los signos clínicos que era más sugestivo de mediastinitis, que es la inestabilidad esternal, porque el esternón está tan firme con tanto alambre que aunque el médico lo evalúe para ver si hay un chasquido o lo que llamamos el clic o la inestabilidad del hueso, no lo encontramos. Esto también nos ha hecho de pronto pues
Es una medida para tratar de evitar que estos pacientes que tienen riesgo pues desarrollen la mediastinitis, pero a la hora de hacer el diagnóstico clínico nos dificulta el diagnóstico. Muchísimas gracias.